No quisiera empezar este tema sin abordarlo de la manera más contextual que se pueda. Vamos a ver, todos estamos acá para de alguna manera saber, desde el punto de vista de la reforma procesal laboral, qué va a modificar o qué va a mejorar o cambiar en lo que respecta a las regulaciones en tema de negociación de una convención colectiva. Pero entendamos esto de lo general a lo particular. ¿Qué es lo que sucede en el mundo? ¿Qué es lo que sucede en materia de negociación colectiva en el sector privado? Bueno, suceden cosas obviamente muy interesantes. Hay negociación colectiva en el sector privado, hay en otros países cercanos. Pensemos el caso de México, por ejemplo. México es una gran nación con la cual Costa Rica tiene una estrecha relación comercial. México, obviamente, tiene una gran experiencia en materia de derecho laboral. Nuestro Código de Trabajo, evidentemente, tiene una gran influencia, ha recibido una gran influencia del derecho laboral mexicano. Paradójicamente, México no ha suscrito todavía, no ha ratificado más bien, perdón, todavía el convenio 98 en materia de convención colectiva, el convenio 98 de la OIT. Sin embargo, existe negociación colectiva. La mayor parte de la negociación colectiva en México no se hace mediante convención colectiva, se hace mediante un método alterno, que es el contrato de protección. Este ha sido un tema de discusión siempre a lo interno de México. Hay un sector importante, el sector sindical principalmente, Confederación, que insiste en que esto no es conforme al derecho internacional del trabajo. Pero es un tema interesante, lo traigo a colación, porque en México definitivamente tienen gran progreso en materia de negociación colectiva, pese a que no ha ratificado el convenio 98, y forma parte de la OCDE de 1994. La mayoría de instrumentos de negociación colectiva en México se han hecho en el sector de la industria de manufactura, es la mayoría, y en segundo lugar en el transporte. Bien, ¿qué pasa en un extremo más cercano? Pensemos en el caso de Panamá. Panamá también es un país que tiene una gran experiencia en materia de negociación colectiva, tanto en el sector privado como en el sector público. Existe una federación sindical muy fuerte y es una de las más fuertes y más influyentes a nivel panameño, es precisamente una del sector privado, no del sector público, es el sindicato de la construcción, la federación de sindicatos que aglutinan todos los sindicatos de construcción, en este caso el SUNTRAC. Bueno, Panamá es un país o una ciudad que está en permanente construcción, entonces es lógico entender que haya mucho de actividad de negociación colectiva en ese término. En síntesis de lo que llevamos del año 2017, ¿verdad? Perdón, del año 2017 se han negociado por lo menos 21 convenios colectivos solamente en este año. Del 2014 al 2016 se negociaron 185 convenios colectivos, según la información que podemos encontrar disponible en la página del Mitradel, la página del Ministerio de Trabajo en Panamá. Y bueno, y existen también grandes corporaciones, grandes empresas, también con una gran responsabilidad social y con una gran experiencia en materia de negociación colectiva. Una de esas es Danone. Menciono ahora sí el ejemplo de Danone, es una empresa de capital abierto, su información es no completamente pública, pero es pública hasta donde la ley les exige o les permite. Bueno, entonces Danone es una gran empresa, es una empresa francesa dedicada a la actividad principalmente láctea y tiene una enorme experiencia en materia de negociación colectiva. Tiene aproximadamente 100.000 trabajadores, tiene operaciones en diferentes países y es una empresa que desde un inicio ha negociado y ha administrado su relación laboral directamente con diferentes instrumentos colectivos. No en todos los países, pero sí por lo menos en Casa Matriz y otros países europeos, pues sí tiene convenciones colectivas. Y siguiendo esta línea de ver cuáles otras grandes empresas también tienen gran experiencia en materia de negociación colectiva, encontramos el caso de Bimbo. Bimbo es una de las panificadoras, quizá la panificadora más grande del mundo, y tiene una experiencia vasta, una experiencia enorme en materia de negociación colectiva. Bimbo tiene una cantidad significativa de empleados, Bimbo tiene 129.000 trabajadores, una gran cantidad de empleados y tiene una convención colectiva muy interesante y voy a discutir un poco más ese tema de qué es lo interesante de esa convención colectiva y es en relación con los sistemas de compensación. Los sistemas de compensación, por ejemplo, la convención colectiva mexicana, estoy hablando en México, obviamente me refiero a México, es una convención colectiva cuyos planes de compensación están basados en resultados económicos de la empresa.
Bueno, entonces vemos cómo empresas que tienen una vasta experiencia en relación con la materia de negociación colectiva, convenios colectivos y sindicatos, han logrado acuerdos que permiten evidentemente la subsistencia de la empresa y además han propiciado que los trabajadores no solamente estén pensando en su relación individual y en su éxito individual, sino también que estén pensando en el éxito de la empresa. Entonces, el futuro o la compensación de los trabajadores está amarrado con el destino y el éxito de la empresa. Eso viene detallado en las cláusulas de la convención colectiva, en este caso de Bimbo, que repito, es una empresa tremendamente exitosa, es una empresa que también es de capital abierto, así que esa información la pueden encontrar públicamente en la web. Bien, y ahora sí, llegamos a la normativa costarricense. La normativa costarricense de 1943, en el caso del Código de Trabajo, pues establece básicamente normas muy específicas en materia de convención colectiva. Normas que con la reforma procesal laboral en realidad no han cambiado drásticamente. En realidad, y me adelanto un poco a la conclusión de la presentación, en realidad la reforma procesal laboral, más que hacer un cambio significativo en materia sustantiva en lo que respecta a convenciones colectivas, lo que hizo fue mejorar el cumplimiento, mejorar la ejecución, el enforcement, dicen los estadounidenses. Bueno, eso fue el enfoque de la reforma procesal laboral. ¿Cómo hacemos para que haya mayores instrumentos para que la convención colectiva deba negociarse, deba ejecutarse y deba cumplirse de una u otra manera? Entonces, el enfoque de la reforma procesal laboral puntualmente es fortalecer su cumplimiento, su ejecución, en el caso de la convención colectiva. Bien, en Costa Rica en realidad en el sector privado encontramos relativamente pocos instrumentos de negociación colectiva, de convención colectiva. Convención colectiva como tal, sé que en la mañana ya se tocó el tema del arreglo directo, así que no voy a tocar ese tema porque además no es un tema que está en la agenda para la tarde, pero básicamente en materia de negociación colectiva encontramos, según la información disponible en el anuario de estadísticas del Ministerio de Trabajo, 28 convenciones colectivas en el sector privado, lo que nos da más o menos un 7% de trabajadores del sector privado cubiertos con una convención colectiva. Los arreglos directos, evidentemente, es una proporción mucho mayor, como ya se vio en la mañana, así que no voy a profundizar en ese tema. Nada más hago el tema importante de que, conforme a la jurisprudencia y la legislación actual, el arreglo directo es una forma de negociación colectiva. Esta misma discusión, repito, ya se ha tenido en otros países, en el caso de México es una discusión que se está teniendo ahorita con el tema de contratos de protección. Es una discusión que se ha dado en muchos países y lo mismo sucede en Guatemala, lo mismo sucede en Honduras y en alguna medida en Panamá. Bien, sindicatos activos. Bueno, sindicatos activos en lo que tiene que ver con información disponible en el anuario de estadísticas del Ministerio de Trabajo se refiere a aquellos sindicatos que al corte, por ejemplo, en septiembre, han presentado una asamblea. Ese es un sindicato activo, es una diferencia fundamental entre un sindicato inscrito y un sindicato activo. Sindicato activo es aquel que presentó, por ejemplo, al corte de septiembre presentó una asamblea, entonces el Ministerio de Trabajo, el Departamento de Organizaciones sabe que ese sindicato está accionando todavía. Entonces es un número diferente que los sindicatos inscritos, hago la aclaración porque esto a veces se presta para confusiones. Y los índices de sindicalización, ahí el caso del sector privado no se aprecia muy bien, pero es un 3.3. Relativamente abajo, claro, por supuesto, la conclusión es fácilmente alcanzable, es un número muy bajo, ¿verdad? Proporcionalmente hablando, con los trabajadores que están afiliados en el sector público, que es un 86.9, casi un 87%. Evidentemente, estamos hablando proporcionalmente a qué corresponden en cada porción. La mayor cantidad de trabajadores en Costa Rica están en el sector privado. De la población económicamente activa o los trabajadores que están laborando actualmente, aproximadamente un 82-83% laboran con el sector privado. Entonces, tomando ese dato, nos daríamos cuenta de que en realidad hay una explicación desde el punto de vista estadístico de por qué encontramos muchísimo menos negociación de convención colectiva en Costa Rica. Lógico, porque hay muy pocos afiliados en sindicatos en el sector privado. Para hacer esta presentación tuvimos la colaboración de algunas empresas que de manera muy atenta nos dieron información importante. Una empresa del sector agro y una empresa del sector industrial. Le hicimos una pequeña encuesta, obviamente con un valor estadístico muy pobre, porque son solamente 2 encuestas, hago la aclaración, no tuvimos pues oportunidad de buscar la información de todas las empresas, pero por lo menos son 2 empresas que sí tienen convención colectiva, que la han venido desarrollando desde hace muchos años. Y bueno, aquí están los datos, voy a resumirlos, por supuesto.
En el caso de la empresa 1, que repito, es una empresa agroindustrial, hace un poco de transformación, tiene convención colectiva de 1984, o sea, tiene bastantes años de hacer negociación colectiva con su sindicato base. Tiene 11 convenciones colectivas negociadas, negocian pues cada 3 años, cubre a 450 trabajadores y cuando les preguntamos cuáles son los principales retos a la hora de negociar, obviamente nos dijeron temas relacionados con las finanzas de la empresa. Más beneficios, los trabajadores gradualmente van pidiendo más beneficios, ampliar la base de beneficios de ellos. Bueno, eso es una situación retadora para cualquier empresa porque evidentemente eso afecta el presupuesto, eso por un lado. Pero sale un dato interesante a la hora de preguntarle los retos también y uno de los retos que nos confesaron esta empresa, ¿verdad?, que nos dio esta colaboración, es que a la hora de negociar hay algunas federaciones sindicales que no conocen mucho de la materia que se está negociando, llegan por solidaridad sindical a hacer colaboración en la hora de la negociación, sin embargo ellos perciben que a veces eso, si bien es cierto, es un tema de solidaridad, normalmente atrasa mucho la negociación. Y se los digo por experiencia, yo tuve la oportunidad de negociar algunas convenciones colectivas en Costa Rica y otras en otros países de Centroamérica y eso es bastante cierto. Cuando se negocia colectivamente con el sindicato base es más sencillo avanzar en temas muy específicos de producción, de cómo se hacen las cosas, de procedimientos de control. Cuando aparecen o llegan por solidaridad algunos otros técnicos o otros dirigentes sindicales de otras federaciones, el proceso tiende a ralentizarse. Entonces, eso es una preocupación de esta empresa, ¿verdad? Hasta dónde esa solidaridad más bien ralentiza el proceso de negociación y obviamente la empresa quiere negociar lo más eficientemente posible. Bien, el incremento del costo, bueno, esta empresa ha manejado maravillosamente el tema del incremento en costo, básicamente lo que ha mantenido es indexada la convención colectiva, es algo formidable, es algo formidable. ¿Cada cuánto se reúnen? Muy frecuentemente, cada mes. El sistema de compensación, ¿es por desempeño o es por antigüedad? Bueno, ese es un reto fundamental en tema de negociación colectiva en el sector privado. Y no voy a hablar del tema en el sector público porque aquí hay otros expertos que se referirán al tema, pero en el sector privado eso es un tema fundamental. Cuando la empresa se sienta a negociar con el sindicato un tema de negociación colectiva, obviamente la empresa no quiere perder control ni financiero ni control operativo de la empresa. Por eso es que los planes de compensación típicamente que encontramos en el sector privado son basados en el desempeño, en los resultados, no en la antigüedad de los trabajadores. No son sistemas vegetativos, que son más comunes en otras formas de organización, pero no en el sector privado. Ese entendimiento que es requerido que las organizaciones sindicales entiendan, normalmente es un reto fundamental a la hora de iniciar la negociación. Y la interacción entre la empresa y el sindicato básicamente son en temas de medidas disciplinarias. Bueno, vamos a ver, hay un convenio internacional, el 158, que habla un poco de esto y básicamente es lógico que donde hay sindicato haya interacción en temas de medidas disciplinarias mediante una junta de relaciones laborales o cualquier otro medio. Empresa 2, la empresa 2 es una empresa de carácter industrial, ha negociado convenciones colectivas desde el año 2000, tiene 5 convenciones colectivas, cubre a 225 trabajadores, y su preocupación o sus retos igualmente son peticiones fuera del alcance financiero de la empresa. Eso siempre, eso es al inicio de la negociación colectiva de una empresa con un sindicato siempre está latente esa preocupación y es una preocupación muy razonable, es una preocupación muy razonable porque evidentemente la empresa depende de las ganancias, de la utilidad, del éxito. La empresa no puede imprimir billetes, necesita administrar y crecer en función de la productividad. Y bueno, y esta empresa sí, pues ha tenido una situación financiera de incremento del costo de la negociación colectiva de $500,000 de incremento en costo desde que empezó a negociar. Eso es lo que se ha ido incrementando hasta el presupuesto actual, la convención colectiva que tiene con los trabajadores. Se reúnen más frecuentemente, se reúnen cada 2 semanas e igualmente sistema de compensación por resultados, por desempeño. Entre más exitoso sea el trabajador o inclusive más colectivamente los trabajadores sean exitosos, más será la empresa y más ganarán. Un sistema muy parecido al que estudiamos hace un poco de una empresa también mexicana, panificadora, tremendamente exitosa, pero cuya convención colectiva está basada en los resultados para efectos de compensación. Y ok, ahora sí, caigamos a lo que nos interesa todos aquí. Ya hicimos la parte general, ya anduvimos por varios lugares del mundo. ¿Qué es lo que nos interesa en el tema de la reforma procesal laboral? ¿Qué cambió? Pues ya algo adelantamos, no cambió tanto salvo el tema de ejecución, de enforcement. ¿Qué cambió entonces? Bueno, ¿qué se mantiene? La convención colectiva sigue siendo ley profesional entre las partes, siguen rigiendo los principios que
la convención colectiva debe ser negociada de forma directa, libre, autónoma, de buena fe, el principio de ultraactividad que está consagrado en la ley y reconocido por la jurisprudencia, y rigen los presupuestos a la hora de negociar, de capacidad, objeto, consentimiento y forma. Eso no cambió, eso se mantiene intacto, se mantiene exactamente igual. ¿Qué cambió entonces? ¿Cuáles son los cambios? Bueno, los cambios son básicamente para lograr que la convención colectiva se inicie, se cumpla, se ejecute y en defecto de eso, medidas coercitivas, como la huelga, por ejemplo. Entonces vamos a ver qué es lo que ha cambiado puntualmente. Bueno, un cambio importante es el que está en el artículo 644. Había un tema que evidentemente había sido un tema que la jurisprudencia había venido desarrollando y tiene que ver con la convención colectiva fracasada. Bueno, en este caso el 644 establece un principio muy importante en cómo manejar el tema de la convención colectiva fracasada. La solución actual que encontramos en el Código de Trabajo, en el vigente, es que ante la convención colectiva fracasada, lo que sigue, el paso siguiente es el arbitraje. Esa es la solución que hoy nos da la ley y nos da la jurisprudencia. A partir del 25 de julio, la convención colectiva fracasada puede ser causal de huelga. Obviamente habrá que cumplir el trámite previo de conciliación, eso sí, pero ya es una causal de huelga. Y aquí voy a profundizar en los próximos minutos un poco más de ese tema de convención colectiva fracasada, porque doctrinariamente y jurisprudencialmente se ha entendido que la convención colectiva fracasada es cuando la convención superó el plazo del mes sin haberse logrado exitosamente, o las prórrogas que no están en la ley, pero que el Ministerio de Trabajo las ha aceptado, es una práctica legal. Las prórrogas de la convención, cuando no se logra en ese plazo, en el plazo de ley, que está en el artículo 58 del Código de Trabajo, o no se logra en las prórrogas, es la convención colectiva fracasada. Doctrinariamente se había entendido y jurisprudencialmente también que la negativa del patrono a negociar una convención colectiva podría ser considerado una convención colectiva fracasada. Bueno, yo creo que con la reforma procesal laboral queda claro que no, y ya explico por qué. Otro artículo importante siempre sobre ese tema de negociación colectiva fracasada es el 648, porque el 648 establece que evidentemente si la negociación colectiva llegó a un encajonamiento, una cláusula en la cual tanto empresa como trabajadores no logran salir, ¿verdad? Entonces esa parte parcial de la convención colectiva podría ser conciliada o de manera voluntaria ser llevada a arbitraje. Y el resultado de eso parcial se considerará lo negociado por las partes. ¿Okay? Es un cambio importante, es un cambio fundamental. Ahora, definitivamente algo de lo que más da que hablar el tema de la reforma en materia de convención colectiva es el artículo 371, 377 y 378, que establece que el incumplimiento de la convención colectiva puede ser una causal jurídica para la convocatoria y declaratoria de una huelga ilegal. Y le doy mi opinión personal. Ese artículo, sobre todo el 386, debe ser interpretado de manera contextual. Ese incumplimiento debería ser un incumplimiento generalizado o un incumplimiento grave. No debería ser cualquier incumplimiento, debería ser grave o generalizado. ¿Por qué? Y algunos dirán, bueno, pero es que en todo caso está el procedimiento de intimación. Los trabajadores podrían intimar al patrono para que en un mes cumpla, sí, es cierto, pero en realidad lo que no se quiere es que la reforma sea una forma de aumentar la conflictividad, lo que se requiere es precisamente que el acceso a la justicia sea pronto y cumplido. Así que en buena medida y haciendo una interpretación contextual, ese incumplimiento debería ser un incumplimiento generalizado de la convención colectiva o grave para que sea considerado causal de huelga. ¿Okay? Ahora bien, la negativa a negociar la convención colectiva es también una causal de huelga. Por eso es que ahora se aclara lo que en algún momento doctrinariamente o jurisprudencialmente se había considerado que era una convención colectiva fracasada no haberla iniciado. No, la convención colectiva es cuando ya inició el proceso. La negociación de carácter directo, trabajadores y patronos se pusieron de acuerdo, fijaron un calendario de reuniones y al final no se cumplió. Pero el no inicio de la convención colectiva es alternamente, el no empezar a negociar o la negativa manifiesta del patrono en no negociar es una causal de huelga. Bien, en materia del artículo 571 viene a reforzar lo que ya de por sí establecía el artículo 60 del actual Código de Trabajo en materia de ejecución.
Entonces, en realidad, no ofrece grandes cambios, salvo que potencia y establece evidentemente la capacidad, en este caso de la organización sindical, para hacer valer en proceso de ejecución aquello que el patrono no cumplió. Entonces, es un cambio significativo también, porque obviamente potencia lo que ya de por sí de alguna manera desarrollaba el artículo 60 del Código de Trabajo. La protección contra fraude, bueno, se le ha llamado de esa manera. Me gusta cómo se le ha llamado, ¿verdad? Porque suena muy fuerte, por eso lo utilizo. En realidad, el artículo 616, lo que pretende es que una vez iniciado el procedimiento, la negociación colectiva entre patrono y trabajadores, el patrono no pueda negociar válidamente con otra organización que no sea la que promovió, en este caso, el instrumento colectivo. Entonces, obviamente, evidentemente, trata de proteger un fraude en perjuicio de la colectividad de los trabajadores. Una norma importante, ya se venía desarrollando jurisprudencial ese tema, ya se venía desarrollando en diferentes procesos de inspectivos, inclusive inspectivos del Ministerio de Trabajo, ya había precedentes, pero bueno, ya está en la norma, ya está en la reforma procesal laboral, es un procedimiento contra fraude. Y el artículo 620 desarrolla algo muy interesante, establece un nuevo fuero. Alguien dirá, pero ¿qué nuevo fuero estás hablando? Bueno, básicamente en legislaciones como la panameña y como la chilena, por ejemplo, cuando inicia el proceso de convención colectiva de manera directa, el patrono no puede despedir trabajadores, hay un fuero. El mismo fuero que aplica en Costa Rica con el inicio del conflicto colectivo de carácter económico-social. Hoy, cuando los patronos negocian de manera directa, patrono y trabajadores, una convención colectiva, ese fuero no existe, a menos que sea otro procedimiento que esté instando. Entonces, la reforma establece un fuero que es un fuero puente. ¿Por qué es un fuero puente? Porque si la negociación colectiva inició y no concluyó, ni dentro del plazo del mes, ni dentro de las prórrogas, se inicia el trámite de convención colectiva fracasada, que va a derivar en una conciliación, ¿verdad? En una solicitud de conciliación, eventualmente en un arbitraje y en una huelga. Pero ese lapso no estaba protegido, Con la reforma, puntualmente, con el artículo 620, se crea ese fuero puente, entre el fin o la negociación colectiva fracasada. ¿Cuál es el problema puntual? El problema puntual con esto, muy sencillo, que no hay una autoridad que declare como tal la fecha de la convención colectiva fracasada. Es un tema estrictamente factual, es un tema estrictamente de facto. Entonces, obviamente, esto es un tema profundo para conversar cuándo inicia ese fuero entonces. Lo que la ley nos dice es en el trámite de la convención colectiva fracasada, pero ¿cuándo fue que fracasó la convención colectiva? Evidentemente, cuando patronos y trabajadores dejaron de negociar, evidentemente. El tema es un tema polémico, es un tema interesante, pero obviamente es un tema que vale la pena traerlo a la luz porque es un fuero adicional que en Costa Rica no existía, como sí existía en otras legislaciones, por ejemplo. Muy bien, eso sería mi presentación, creo que sí lo hice en 20 minutos, o me pasé, tal vez un poco. Perfecto, y evidentemente pues es un tema que estamos próximos a implementar el 25 de julio y todas las discusiones que hay en ese tema son importantes y obviamente todos los aportes que puedan hacer todos los juristas a ese tema pues fortalecerán sobre todo el tema de administración de justicia. Muy bien, buenas tardes y muchas gracias.